Les dije que el tema no lo alcancé a terminar, estábamos hablando de la santidad. Amén. ¿Cuántos recuerdan el significado de la palabra santo? Separado para Dios. Agios en hebreo. Amén. Koda, kados en griego. Y quiere decir separado para Dios. Dijimos y hablamos de la separación de personas, de animales, de cosas, y alcanzamos a asomarnos a lugares, porque hay lugares exclusivos donde Dios está, como también hay lugares donde Él no está. Lo que hace que Él esté o no esté es la actitud de las personas que estén allí. Tan es así que Jesús dijo: donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, así en una sencilla casa, por ahí en una finca. Yo he tenido la bendición de ganar almas para Cristo con una Biblia en la mano y una vela en la otra, y una mariposa que ya casi me apaga la vela y yo bregando a defenderla. Sí, todo eso. Pero allí está el Señor en esos 2 o 3. Pero hay grandes conglomerados donde hay miles y Dios no está. Por ejemplo, en un concierto de rock, Dios no está. En una campaña política donde se gritan vivas y abajo, no está Dios. En una discoteca llena de gente borracha y llenos de morbo, no está Dios. Hablemos de los lugares. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? A su nombre gloria. Creo que estábamos en Génesis capítulo 3 versículo 5. Los hermanos que nos van a acompañar allá, ya tenemos aquí 72 en una, 48 en otra. Entonces vamos a Éxodo 3:5. Es Éxodo, gloria al Señor. Vamos a leer ese texto y luego vamos a desarrollar el tema sobre los lugares santos. Dije lugares, sitios exclusivos donde Dios está. Amén. Amén. Usted va esta noche a estudiar la palabra conmigo. Y le dijo Dios a Moisés: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar, el sitio, el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amén. Vamos a leer otro texto donde Dios le dice exactamente esto a otro personaje. Es a Josué. Lo tengo, gloria al nombre del Señor, en Josué 5:15. Gloria al Señor. Josué 5:15. Amén. Y el príncipe del ejército de Jehová, noten que príncipe está con mayúscula. No es un príncipe terrenal, es el Dios del cielo. Respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es. Y Josué así lo hizo. ¿Quieren orar conmigo? Quiero oírlos, y Dios también nos quiere oír a todos. Bendito Padre nuestro, muchas gracias por la bendición que representa invocar tu nombre en esta noche aquí en el templo, Señor. Quiero agradecerte por haber guardado nuestras vidas en medio de todas estas circunstancias, Señor, de festividades, en medio de todo esto. Gracias porque no tenemos hermanos quemados ni accidentados, Señor, por motivo de la embriaguez, de la borrachera. Gracias también porque las familias están unidas, porque los hogares están sólidos. Gracias por aquellos que han viajado quizás a visitar familiares, conocidos. Guárdalos allá. A los que hemos venido hoy a este santuario, te pido que nos bendigas más y más, que estés con nosotros, que nos des la palabra que hemos venido a escuchar y que nos dé la fuerza de voluntad para ponerla por obra. Te presento mis hermanos conectados a través de las redes sociales, para que también a ellos les hable, los bendigas y nos ayudes a todos, Padre, porque necesitamos tener claro el concepto de santidad, de pureza, tener el concepto bien definido a la luz de tu palabra, para no aplicar este vocablo a cualquier cosa, Señor amado, sino a lo que tú llamas santo también. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor oramos y te damos gracias. Amén y amén. Y amén y amén. Dígale que tiene al lado: vamos a oír la palabra del Señor. Si usted allá en la casa tiene a alguien ahí, dígale eso también. Eso también nos compromete, ¿verdad? ¿Cuánto damos gloria al Señor? Muy bien, después de hablar de las personas separadas para Dios, de los animales separados para Dios, especialmente en el Antiguo Pacto, porque en el Nuevo Testamento no se ofrecen sacrificios animales. Amén. No, ya esa etapa pasó.
Sea bendito el Señor. Sepan ustedes, amada iglesia, que las leyes ceremoniales todas caducaron en Cristo. Pero hay leyes y normas de tipo moral que permanecen vigentes. Por eso algunos dicen no, que la Biblia dice no cometerás adulterio. Eso era la ley, no, esa norma está aplicada en el Nuevo. Inclusive está reforzada. Porque en el Antiguo Testamento era adulterio convivir con una persona ajena sexualmente. En el Nuevo, verla con ojos de adulterio para codiciarla como tal ya es adulterio. Entonces la gracia sube la norma. Amén. Por eso es que no crea usted que la ley era suave, pero la gracia también sí que es seria. Si era dura la ley, como dicen los abogados, si algún estudiante de derecho me dice como en latín, hay un dicho que lo traduce al español y dice: dura es la ley, pero es la ley. Alguien me dijo cómo era el latino por allá, pero yo de eso poco o nada. Pero hablando de la ley de Moisés, la ley era muy severa, sumamente. La gracia, oiga bien, aunque es un poco más flexible pero y exigente también, no son sacrificios animales, pero sí sacrificio de alabanza para la gloria del Señor. Hablemos hoy de los lugares, porque repito, es bueno que uno entienda esto para uno saberse comportar de acuerdo al lugar donde uno está. Amén. Sí, es bueno que sepamos eso, especialmente el templo, la casa de Dios. Hablaremos de eso. En el caso, volvamos un poquito atrás porque estos episodios son diferentes. La frase es la misma. Amén. Y lo pronuncia allá en Horeb, en el monte de Dios, a Moisés. A Josué fue en Gilgal. Diferentes lugares. Pero donde Dios se manifiesta es lugar santo. Independiente del edificio que sea, independiente de donde sea, es lugar para la gloria del Señor. Hay lugares muy suntuosos, pero Dios no está. Como hay lugares tan sencillos y humildes, y Dios está. Amén. En el caso de Moisés, este hombre, volvamos a Génesis, a Éxodo, por favor. Dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Veamos qué más pasó a través en ese lugar. Por favor, versículos 6 y siguientes. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre. Empieza Dios a tratar con Moisés, y donde Dios trata con uno se llama lugar santo. Yo no sé si usted recuerda el lugar donde Dios le salvó. A mí ese lugar nunca se me borrará de la mente mientras esté sobre la tierra. Dicen que uno cuando tiene muchos años se le van borrando episodios más recientes y recuerda los más antiguos. Amén. A mí aquel lugar no se me va a olvidar, ni la hora, ni las personas que estaban allí, ni las circunstancias, ni el escenario. Todo lo tengo nítido. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque en ese lugar Dios trató conmigo. Hace 7 años y unos días fui allá a ese lugar, y aspiro con la ayuda del Señor al cumplir 50 años, que los cumpliré el 13 de diciembre del 26, ir a ese lugar. Si el Señor me permite y me da vida y licencia, como decimos. Amén. Porque ese lugar es importante. Dios le dice a Moisés: yo soy el Dios de tu padre. Desde la zarza una voz oyó. Oiga, de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En esa zarza es manifestaciones de Dios de formas diversas. Sí, Dios se manifiesta, llaman teofanías, cuando Dios se manifiesta de una forma visible, física. Se le apareció a Abraham, se le apareció a Lot y a muchos otros. Aquí a través de una zarza, pero él oye una voz. Y esa voz él la identifica y siente un temor reverente y cubre su rostro. Alabanzas al Señor. Una actitud de reverencia. Amén. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Hay personas que actúan irreverentemente, así Dios se esté moviendo. Dios glorificándose, personas llenas de la gloria del Señor. E incluso hemos corregido niños, ya adolescenticos, que empiezan a remedar a las hermanas o hermanos que están llenos de la gloria del Señor. Como padre no se lo permita. Y si su niño le pregunta por qué la hermana hace así, explíqueselo. Dios bendiga a los papás que lo hacemos. Amén. Para que de pronto no vean aquello como algo común y corriente.
Mire, hermano, aquí hay una vereda llamada Angulo, por ahí de Lebrija para allá. Fui una sola vez y ya no sé dónde. Yo a veces pasamos en el avión y yo echo ojo, pero como eso está tan cambiado y tan cultivado ahora, cuando eso era pura piña y rastrojo, hermano. Pero ahora son carreteras y fincas caras. Angulo. Hace unos, venga le digo, hizo 40 años ahorita en este febrero pasado. Después de una convención, yo fui por allá, a esa vereda me llevaron a un culto. Estaba cuando hizo el pastor Miguel Garavito por allí y hubo una vigilia donde yo vi algo que nunca más he vuelto a ver. Niños campesinos, eran como las 11 de la noche y eso cayó la gloria del Señor y empezamos en medio de un ritmo tan hermoso cantando. De pronto yo oigo lenguas y lenguas infantiles, que cuánto anhelo yo que estos niños sean llenos de la gloria de Dios. Y cuando abro los ojos, había un grupo, una fila de unos 12 a 13 niños, en orden de estatura, niños y niñas, danzando sincronizadamente. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Que usted como maestra, hermana Lady, y los demás saben que es muy difícil organizar un grupo de niños para que marquen un paso. Sí lo pueden hacer en un colegio, en una iglesia, pero eso requiere muchísimo ensayo, tiempo que hay que invertir. Pero estos pequeños danzaban al ritmo del coro, oiga, y adoraban al Señor en lenguas esos niños, y eso contagió toda la vigilia. Alabado el nombre del Señor. Eso fue la misma gloria de Dios. Con qué reverencia adorábamos al Señor esa noche. Ay, Señor, que nos ayude a valorar el lugar donde Él se manifiesta. Sigue Dios diciéndole a Moisés lo siguiente, versículo 7, ya en esa actitud de reverencia, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus desertores, pues he conocido sus angustias. El pasaje ya ustedes lo conocen. Allí es donde Dios llama a Moisés. A él lo salvó Dios mucho antes. ¿Sabían ustedes que cuando Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, en ese momento era salvo? Amén. Cuando escogió el pueblo de Israel en el desierto, antes que el tesoro de los egipcios, ya era un hombre con una relación con Dios. Pero aquí viene el llamamiento, porque una cosa es la salvación y otra el llamamiento al ministerio. Y aquí Dios lo llama. Y bueno, miren el versículo 8, las palabras tan claras: y he descendido para librarlo del Eteo, etcétera. Versículo 9, gloria al Señor, de toda esa gente que los oprimía. El clamor de los hijos de Israel también he visto la opresión con que los torturan. 10, alabados al Señor. Ven por tanto, ese ven ya es, después de narrarle las circunstancias que rodeaban a Israel, le dicen: ve por tanto, ¿cuándo? Ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El lenguaje divino es sumamente claro, hermanos. Dios no genera confusión en nadie. Amén. Dios es claro en su santa palabra, y en el trato con nosotros nos saca de las dudas. Aquí le dice Dios para qué lo necesita y lo envía. Bendito sea el nombre del Señor. Ya lo demás ustedes lo conocen. Veamos ahora el caso de Josué, para hablar del otro lugar. Amén. Josué 5:15, creo que les dije. Gloria a Jesús. Alabe al Señor y vaya conmigo ya pronto. Lo encontramos. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Creo que ya está por ahí, ¿verdad? Alabanzas al nombre del Señor. Este lugar se llama Gilgal. Versículo 13. Vamos desde el 13 para ver también el entorno, el contexto donde Dios se le aparece a Josué. Dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué era un estratega militar y era un hombre pendiente. Cuidaba el rebaño, cuidaba el pueblo. Entonces, ¿qué le responde ese ser celestial que estaba allí? Dice el versículo 14, por favor. Respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Alabamos a este príncipe, que no es otro que una manifestación del Cristo preencarnado. Estos días estaba hablando en enseñanzas de vida sobre el ángel de Jehová, que no aparece en el Nuevo Testamento. El ángel de Jehová es un personaje exclusivo del Antiguo
usted no encuentra en el Nuevo Testamento, ni en los Evangelios, ni en los Hechos, ni en las Epístolas, ni en Apocalipsis, el ángel de Jehová, porque es el Cristo de la gloria. Nabucodonosor lo describió. Cuando echó los tres al horno de fuego, él se espantó porque esperaba ver los gritos, el dolor. Y lo que lo espantó fue porque en vez de ver tres, vio cuatro. Y a los tres primeros los conocía porque los había tenido al frente. Sabía quién es. Lo que espantó a Nabucodonosor fue el aspecto del cuarto, dice. Tanto que grita y le pregunta a los súbditos: ¿ustedes no echaron tres al horno? Sí, oh rey, fueron tres, pero es que yo veo cuatro. Alabanzas al Señor. Y lo que lo espantó era el aspecto del cuarto, que a pesar de ser un hombre ignorante, un pagano como lo era Nabucodonosor, lo definió como: su aspecto es como el hijo de los dioses. Yo alabo al Señor. No hay duda, todos los estudiosos bíblicos concordamos que ese personaje fue el Cristo, porque recuerden que él dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Y en Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer, atrás, en el pasado, hoy y por los siglos. A él la gloria, amén. Este personaje se le apareció y Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Otra evidencia de que es el Dios del cielo es porque recibe adoración. Acuérdese que un ángel ante el cual Juan se inclinó en Apocalipsis le dijo: no, a mí no, adora a Dios. El único que adoramos es al Señor. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Levante su mano y dele gloria esta noche. Amén. Le adoró y le dijo: ¿qué dice? Ahora lo llama. ¿Cómo lo llama? Primero le puso la espada. ¿Usted quién es? Yo he hecho la analogía que si fuera un guardia hoy, no tendría una espada, tendría un fusil moderno, como esos que uno ve por ahí en la guerra en casa. Esas armas de esos judíos son espantosas, esos son fusiles modernísimos. Algunos son hasta computarizados. Tremendo. Le hubiera desasegurado el fusil y le dice: manos arriba, ¿usted quién es? ¿Qué hace por aquí? Pero cuando él se le identifica, ese personaje, cae en tierra y le adoró, y ahora con una actitud de reverencia. Oigan la frase: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Algo que nosotros como cristianos debemos entender es cómo reaccionar ante un trato divino. Amén. Porque uno puede reaccionar de varias maneras. Caín, cuando fue llamado, reaccionó de una forma negativa, irreverente. Amén, hermanos. Amén. Me cuentan que en una iglesia, X iglesia por allá en determinado lugar, Dios empezó a usar una sierva en el altar con profecía. Y de pronto se refirió a una persona que estaba allá, le invitó. Y esa persona se incorporó y en vez de venir al altar, se fue. Esa varona siguió Dios hablando por él, por sus labios, y sentenció a esa vida. Y hace poco me enteré que el juicio de Dios empezó a caer sobre ese varón. Cuando Dios habla, uno debe dar oído. Y miren que tanto la actitud de Moisés como la de Josué fue actitud de reverencia. ¿Qué dice? Moisés se cubre el rostro, se postra, Dios le habla, y ahora este ser celestial, que repito es el Cristo glorificado, Josué se refiere a él como: mi Señor, ¿qué hay que hacer? El versículo 15, ahí le habla y le dice qué hay que hacer. El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y oigan, y Josué así lo hizo. Una actitud que uno debe tener en el lugar donde Dios se manifiesta es respeto, reverencia, obediencia, sujeción. Amén. Amén. Que cuando un ujier le diga: hermanito, un poquito de reverencia. Un ujier costeño le dijo a uno que estaba mascando chicle y hacía sonar, se le acercó, le tocó el hombro y le dijo: dame acá tu chicle, pónmelo en la mano, yo te lo guardo aquí en mi bolsillo, y cuando terminemos el culto yo te lo devuelvo y te lo sigues comiendo, pero aquí no, ponlo ahí, ponlo ahí. Amén. Era una forma muy respetuosa y muy sutil de decir: en el templo no se mastica chicle. Piense una persona que le gustara eso en el templo, que hay gente que es irreverente y ha dejado hasta chicle pegado en las bancas. ¿Qué tal sacarlo y ponerlo en la mano y el costeño se lo guarda? Cuando termine el culto, ¿usted reclamaría ese chicle para seguirlo masticando?
Mire que eso se llama sabiduría del parte del ujier, torpeza del que lo masticaba. Obviamente entendió, ¿sí? Entonces yo no sé qué haría con el chicle, pero el costeño me dijo, pastor, y le quité el vicio, ¿sabe? Después que venía a culto yo lo miraba y no, contento a la palabra. Amén. Qué bonito cuando uno aprende a respetar la casa de Dios y a hacerla respetar con temor y con reverencia. Amén. Esos dos lugares. Me he demorado ahí porque es importante que les diga esto. Veamos a quién más. A Israel como nación, según Deuteronomio 16:2, también Dios llegó a cierto lugar. Veamos. Deuteronomio 16:2, alabanzas al nombre del Señor, nos habla de un lugar. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas. Lean el resto. ¿Dónde? En el lugar que Jehová escogiere para que habitare allí su nombre. Amén. El lugar es un sitio. La Pascua no se ofrecía en cualquier lugar, tenía que ser donde Jehová dijere. Inclusive esa nube de día que guiaba y esa columna de noche que también los guiaba, no se detenía en cualquier lugar. La guía era esa, perpendicular a ello, donde la nube iba, todos la seguían. Eso dice la Biblia. Amén, era la guía, Dios guiando en el desierto. No se detenían a veces por jornadas continuas, pero de pronto todo el pueblo veía que la nube se parqueaba, llamemos así, o la columna de fuego. Inmediatamente perpendicular a eso, armaban el tabernáculo, que lo llevaban desarmado a hombros los levitas. Eran cientos de hombres cargando todo el inmobiliario. Y lo primero que armaban era el lugar santísimo, que tenía que ser perpendicular allá abajo, derechito, y de ahí se armaba todo el resto. El tabernáculo, luego las tribus, 3 por cada punto cardinal, era un orden. Y dice que la Biblia que si Jehová no se movía, ellos no se movían. En ese lugar se ofrecía sacrificio, se daba culto al Señor y estaban pendientes. A veces tardaban días, pero de pronto veían que la nube se alzaba. Esa era la primera señal. Alzarse es que se iba subiendo más y todo el mundo se preparaba porque había que partir. Dios es un Dios de orden. Que nos dejáramos guiar por esa nube, que ahora no es física. Cuánto tropiezo se da por ausencia de guianza divina. No le ponga otro pretexto, es eso. Alabado sea el Señor. Ustedes lo saben, que cuando uno es guiado por Dios, el que anda en este camino, por torpe que sea, no tropieza. Eso dice la palabra. Entonces ese lugar era el desierto. Sea bendito el Señor. Allí Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Jehová escoge lugares. Amén. Hay lugares que pretenden hacerlos santos de cualquier manera y dicen es que este lugar, y ponen la mano. Mire, cuando el COVID vino hace 4 años, subieron un video unos pastores en Villavicencio, tomaron el mapa del Meta y esos pastores, en un supuesto acto de fe, impusieron manos sobre ese mapa y le hablaban: COVID, te prohibimos que entres a este departamento. Y hubo una cantidad de muertos allá. El COVID se llevó a muchos. En la cárcel de Villavicencio hubo una cantidad de personas afectadas, porque a veces queremos nosotros traer a Dios donde Él de pronto no quiere estar, y a veces lo pretenden alejar donde Él sí quiere estar. Damos gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Mire, yo tengo una vieja revista, se llama El Evangelio Pentecostal. Lo escribe un grupo de Asambleas de Dios del Golfo de México, y allí hay un testimonio que me impactó. Hablan de una iglesia que estuvo orando, escuchen, por un lote para construir un templo. Ese lote no se lo vendieron porque lo tenían para un comercio. Entonces ellos compraron un lote 4 cuadras más arriba. Era una pequeña pendiente muy leve, y allá construyeron un templo en pura madera porque pensaban agrandarlo. Eso fue en el Brasil. Y ese templo lo construyeron allí, adoraban a Dios, y un domingo en la mañana amaneció lloviendo torrencialmente. Demasiada lluvia, empezaron a subir los niveles de agua, empezó a crecer los caños, todo. La gente empezó a asustarse, a salirse de sus casas, y por esa calle se hizo un río enorme. Y el agua fue levantando la capilla esa de madera, que tenía piso de madera y todo techo de zinc, y empezó a flotar como una embarcación.
Y como los hermanos estaban en culto, obviamente algunos metidos dentro con los niños y otros se metieron al agua que les daba por el pecho, dice, y empezaron a tratar de detener, a aguantar. No, la corriente fue fuerte y se fue llevando, y ellos detrás agarrados unos a la capilla esa y otros adentro orando y clamando. Y para testimonio, hubo un remolino grande abajo en la parte más plana, y ese remolino detuvo la capilla esa de madera y empezó a escampar, y fue rápido que escampó, y la capilla quedó asentada exactamente en el lote que ellos habían orado para que Dios se los diera. Es tan impactante el testimonio que el dueño del terreno no tuvo otra cosa que hacer sino vendérselos para levantar la iglesia. Dios había elegido ese lugar. Levanta su mano y da gloria al Señor. Pastores que me están oyendo, para comprar un terreno para un templo uno debe orar. Que sea Dios el que se glorifica en ese sitio. Hemos tenido iglesia, miren, la iglesia nuestra en Caracas, donde pastorea el pastor Ricardo Manrique, en Catia la Mar. Yo he estado allí varias veces. Ese lugar era lleno de puros antros de perversión, de vicio, droga, prostitución, de todo. Y algunos se opusieron a que se comprara ese lugar, pero el pastor Ricardo dice: sentimos de Dios comprar. Y compraron ese lugar y empezaron a levantar ese templo, y empezó Dios a limpiar el área. Y empezaron a alejarse todos esos antros de pecado y todos esos expendios de droga. Se empezaron a alejar, y Dios empezó a glorificarse en ese lugar, y allí está la iglesia. Demos un aplauso al Dios del cielo en esta hermosa noche. Alabado sea Dios. Primero de Crónicas 22:1. Hablemos de otro lugar. Libro primero de Crónicas 22:1 nos habla también de otro lugar. Estamos en los lugares. Los hermanos que están conectados ahora, estamos hablando de lugares santos. Amén. Y yo estoy aquí en Bucaramanga, hermanos de internet, y ustedes obviamente aquí. Pero el término santo se ha distorsionado en nuestra cultura. Por eso ese ídolo que tienen allá arriba en Florida, hacia arriba, lo llaman el Santísimo, que eso es una blasfemia. Porque Santísimo es un superlativo de santo, y ese calificativo solo se le aplica al Dios del cielo. ¿Cuántos alabamos su nombre maravilloso? Pero la gente en su ignorancia lo hace, ¿sí? El santo, el santo, y qué tal, y Semana Santa y días santos, ¿sí? Y el ser humano no se santifica. Miren esto, dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, aquí. Y aquí el altar del holocausto para Israel. Aquí mostró un sitio. Sea bendito el nombre del Señor. La Biblia habla de lugares santos de verdad. Amén. Montes donde se sacrificaba culto animales para culto al Señor. Amén. Lugares. Y David levantó un templo. Salomón fue el que terminó. Pero ese lugar, Dios le dijo dónde. Sí, Dios le dijo dónde. No es en cualquier lugar. Y cuando ese templo se levantó, que se hizo para la gloria del Señor, la inauguración de ese templo, ustedes han leído en el libro de Crónicas, que se ocupa como de 2 o 3 capítulos describiendo lo que pasó en ese santuario, en ese lugar. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Hay de lugares a lugares. Especialmente los templos donde se adora a Dios deben ser objeto de reverencia, de respeto. Por eso es buena la costumbre que el pastor Ricardo enseñó, que cuando uno está leyendo la palabra y llega, porque llegó tarde, está uno aquí leyendo la palabra del pueblo, uno espere un poquito que termine la lectura. Es una actitud de reverencia, espera, para no interrumpir. Pero cuando uno está concentrado y alguna sombra pasa, uno se distrae temporalmente con ella. Amén. Por eso es bueno la costumbre que tenemos algunos de acercarnos más. Cuando venimos al culto, ocupar las bancas delanteras. ¿Sabe por qué? Porque si se llega a llenar, oiga bien, el lugar de atrás, muchos que llegan de últimos tienen que pasar por el pasillo para ubicarse adelante. Apenas sí. Y ese pasar, ese caminar hace que uno temporalmente se distraiga, mirando a ver qué fue el que pasó. Mire que hasta en eso, yo sé que más de uno tenemos nuestra banquita, alquilado nuestro sitiecito, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Pero es bueno que de vez en cuando uno piense en eso. Sea Dios glorificado. Amén. Miren que David habló de eso. Esto para Jehová. Aquí estará la casa de Jehová. Noten, ¿casa de quién? De Dios, de Jehová.
Amén. En Colombia los templos son de todos y son de nadie. De todos porque todos aportamos para ello. Y son de nadie según la norma porque nadie los puede reclamar como propiedad suya. Los pastores que lo han intentado hacer han perdido los pleitos. Yo he estado 18 veces sentado en tribunales y siempre me preguntan los jueces: ¿cómo es el mecanismo de ustedes para construir un templo, comprarlo? Y ahí mismo le digo lo que ustedes ya saben. Oye, hermano, miles de tamales, almuerzos, ofrendas, hasta carros y motos. Amén. Aportes, ladrillos, tejas, cemento. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Hierro. Personas que llegan a los templos y regalan algo para construir, lo dan para el Señor. Cuando un pastor dice, por ejemplo, pro templo, aquí en el imaginario de ustedes es un templo. Por eso es antiético que después yo diga, yo le he dicho a los jueces esta comparación: ustedes, si estuvieran en los bancos de una iglesia, cuando yo digo como pastor vamos a vender tantos almuerzos pro templo, aquí se dibuja un templo donde nos reunimos. Yo no puedo decir en el altar unos almuerzos pro Humberto Henao. Los jueces me miran y les da como risa, y ellos entienden, intuyen, porque son profesionales. Primero, no es ético. Y segundo, la gente no compraría el almuerzo con la misma voluntad que lo compra cuando decimos pro templo. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Sí, es bueno esto que se sepa, porque el lugar para Dios, casa para Dios, es un vocablo que amplía muchísimo. Sea bendito el Señor. Este lugar, lo primero que se compró fue esta casa grandota que había, esta parte, los hermanos nuevos, esto. Después se fue comprando aquello y después esto, hasta el parcadero. Pero todos con la misma idea, que sea para la gloria del Señor. Por eso, si una iglesia llegase a extinguirse físicamente, un templo, escuchen bien, por lo menos mientras la legislatura actual esté, no pueden tomarlo para otra cosa. El Estado tiene que asignárselo a una fundación o Alcohólicos Anónimos, a algo que tenga afinidad con nosotros. Eso contemplan los estatutos nuestros en el caso de que haya una disolución que no se ha dado. Amén. Importante que les diga del templo. Entramos en esa parte. Alabamos el nombre del Señor. Amén. A su nombre gloria. Aleluya. Vamos, segundo de Crónicas 7:15. Esto que David designó, allí mismo él dejó los planos, dejó parte de los materiales, la mayoría, y luego Salomón vino y construyó un templo que los arquitectos modernos lo han traído a las matemáticas actuales. No era tan grandísimo tampoco, no, ahí están las medidas, sino los materiales de que fue construido. Allí había oro puro, puro oro, plata por toneladas, piedras preciosas, figuras, ángeles que vienen de oro puro, martillado. Amén, a puro martillo le iban dando forma. El metal, al martillarlo, va generando energía y se calienta, entonces se vuelve más blando. Todos los herreros saben eso. Amén. Ahora estarán abiertos mis ojos cuando ya se termina la casa y Salomón la levanta para el Señor. Ahora estarán atentos mis ojos y atentos mis oídos a la oración. ¿Dónde? En este lugar. Fue tan agradable para Dios aquello. Es que era un templo hermoso, hermano. Han hecho réplicas de él con base en esos planos que están allí. En Crónica hay arquitectos que se han dado a la tarea. Es como el tabernáculo. La comunidad judía en Florida, allá en Estados Unidos, en Orlando, levantaron un tabernáculo, se llama Holy Land. La primera vez que yo estuve allí, créanme que a mí se me vinieron las lágrimas, porque hicieron un tabernáculo exactico, todo con las dimensiones y todo, y uno está allí y toda la gente dentro de ese pequeña, ¿cómo le digo? Pequeño Israel. Todos visten a la usanza antigua, ya no hay carros ni hay motos. Allá pasa la samaritana con el cántaro, pasan los niños vestidos todo, y eso uno recrea, uno traslada la mente allá. Y nos metimos al tabernáculo. Está el sacerdote allí oficiando. Y estos judíos, Dios los bendiga, que tienen una mentalidad, hermano, han preparado a través de corriente eléctrica el momento cuando cae la gloria de Dios. Y ¡pah! Es un corto, hermano, como un rayo. ¡Pah! El compañero que iba conmigo, yo después nos reímos porque ese hombre cae en lenguas, hermano.
danzaban el espíritu ahí, y era un lugar de turismo. Fue quebrantado por Dios. Dijo: yo viví tan la escena, me metí tanto en ella, que yo me imaginé que estaba en la misma gloria de Dios. Y cuando cae la gloria de Dios, pues alabado sea el Señor. Damos un aplauso a nuestro amado Cristo en esta hermosa noche. Lugares para Dios. Aquí es el templo de Salomón. Alabamos el Dios del cielo. Amén. Uy, hermano, ese templo, usted gástele un tiempito y descríbalo, léalo. Los que saben de números y de pesos y todo aquello, porque hay que convertir a través de la tabla de pesos y medidas que están al final de las Biblias. La mayoría han convertido eso a pesos actuales, porque en aquel entonces era el talento, era, bueno, ahora tenemos el sistema métrico decimal que opera aquí en esta parte de Occidente, pero lo han convertido. Y al convertirlo se han dado cuenta que eso, hermano, de ese templo fue que no quedó piedra sobre piedra. Porque los invasores que venían por la avaricia de robarse los metales que estaban incrustados, derribaron, hermano, totalmente. Después se reconstruyó 2 o 3 veces, en los tiempos de Esdras, en los tiempos de Zorobabel. Un pedazo de ese muro es lo que queda todavía en Jerusalén, que algún día el Señor me permita ir. Ahí están los videos en YouTube. Ahí están los judíos estos días orando. Usted lo ve llorando ahí, metiendo pequeñitos papelitos en las ranuras de esas piedras. Son peticiones, y por eso lo llaman el muro de los lamentos, porque eso les evoca el recuerdo. Estas murallas nos quedaron de la grandeza de Israel, y la cuidan mucho. Eso, allá hay una guerra terrible. La guerra entre Israel y Gaza tiene un trasfondo más religioso que político. Sepan eso. Es eso lo que está generando allí eso. En ese territorio se levantó ese lugar, y dice que cuando cayó la gloria del Señor, ni los sacerdotes podían ministrar a causa de la nube que llenó ese santuario. A su nombre gloria. Pero también hubo lugares donde Dios se fue, porque los profanaron. Amén. Hay gente que pretende imitar. Hay uno de los reyes, cuyo nombre ahora no recuerdo, que fue por allá a Damasco y vio un altar muy bonito. Si no han leído eso, eso está en los Reyes, en las Crónicas. Y este hombre, si hubiera sido, mire, actualmente le toma el video y envía el video, pero él tomó los planos y se los mandó a un sacerdote para que le construya un altar mientras yo voy. Y el hombre hizo el altar conforme al modelo que vio en Damasco, en la población siria. Y cuando vino este hombre, hizo de eso su altar, pero Dios no estaba allí. Uno tiene que tener cuidado que trae al altar. Jóvenes que nos ayudan en la alabanza, hay que tener cuidado que cantamos ahí, porque es para la gloria del Dios del cielo. Sea su nombre glorificado. ¿En qué estado espiritual, hermanos, uno participa del altar? Si venir al culto demanda reverencia y santidad, ¿cuánto más? Era tan santo el altar que Dios fijó hasta el tipo de vestimenta que el sacerdote debía usar para subir al altar. Tenía que usar unos calzoncillos, esa es la palabra que usa el Éxodo, y tenían que ser hasta los tobillos, porque al levantar el pie para subir la escala, dice, para que no se descubra tu desnudez. Hasta las piernas tenía que cubrirlas. Obviamente hoy no somos tan extremos, pero sí hay que tener mucha reverencia. Amén. El tipo de vestimenta que usa la hermana para subir al altar a cantar, para ministrarle a un pueblo a través de la bendición del Espíritu de Dios, para que se mueva. Alabado sea Dios. A su nombre demos el aplauso una vez más. Bendito el Cristo que vive para siempre. Es tan interesante esto, hermanos míos. Ay, santo. Segundo de Crónicas 26:20. Vamos a ver esa partecita. Ya vamos casi hablando de lugares. Ya hablamos en la sección pasada de personas, animales y cosas. Hoy vamos a esto. Y le miró el sumo sacerdote. Oigan aquí, que aquí hubo un sacerdote llamado Azarías, a un rey, uy padre, que se atrevió a profanar el altar. Y lo miró el sumo sacerdote Azarías. Vamos un poquito atrás para ver quién era. Usías, el rey Usías. Usías era rey, no sacerdote. Escuchen esto, la diferencia de lugares y de personas. Amén. Personas que ocupan el altar deben tener un llamado para ello y entender bien qué significa pasar al frente. Amén.
Por eso algunos con mucha sinceridad me han dicho: pastor, no me ponga a hacer nada estos días. Una vez un creyente en una de las iglesias que hemos pastoreado vino y me puso la mano aquí y me dijo: pastor, vengo a que me ponga en disciplina. Y eso, pastor, y soltó a llorar. No hace falta más detalles. Yo intuí qué le había pasado a ese hombre, llorando. Y aquí en Andalucía, donde vivimos hace 10 años nosotros, antes de vivir allí, ahí me llegó una mañana también a las 5:30 de la mañana un hermano en moto. Tocó la puerta y yo desciendo llorando: pastor, pastor. Y no hace falta que uno le pregunte con detalles. Los detalles no hacen falta, basta con que la persona ame al Señor. Obviamente pagó la disciplina, se restauró. Pero tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Masías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Muy bien organizado en la parte militar. Pero el versículo 12: todo el número de jefes de familia valientes y esforzados eran 2.600. Continuamos. Alabado sea el Señor. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y empieza a describir toda la parte militar del rey Usías. Él debió circunscribirse únicamente a eso. Pero miren dónde se metió. Ahora sí vamos al texto. Gloria al nombre del Señor. Aquí está: Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, todo eso, armas para entonces. Sigamos, gloria al nombre del Señor, hasta que lleguemos, por favor, al versículo 20. Amén. Alabado sea el Señor. Habla de todo ese ejército poderoso hasta hacerse poderoso. Versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, escuchen eso. Cuidado, que usted cuando es débil es uno, pero si llega a cobrar fortaleza puede volverse otro. Y esa fortaleza tiene que ver con el intelecto, muchachos. Usted está por ahí arañando para hacer un cursito en el SENA, pero de pronto le dan una beca y sale por ahí y se va a estudiar a Alemania, por allá a Japón, yo no sé a dónde. ¿Cómo vuelve de allá? Porque allá se hace fuerte. Amén. Usted empieza con un chusito por ahí vendiendo empanaditas, por ahí bregando con un potecito de ají picante, bregando empanada muy rica. Y de pronto Dios le pone la gracia a esa empanada. Y empiezan a parar camionetas de las buenas, que las hay aquí, amén, y a comer empanada. Yo he visto gente de dinero ahí que paran: uy, pero están ricas las empanadas, van a ver, baje, están ricas. Y se pone esa gente a comer empanada. Y le compran todo eso. Y usted abre el localcito y se va haciendo fuerte. Después saca el local y amplía y busca empleados, y usted mantiene la fórmula y se hace fuerte. Podíamos aplicar esto a cualquier otra fortaleza. Cuando era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Esto se aplica en la parte ministerial también. Pastores muy sencillos, cuando, amén, muy buscadores de Dios, muy humildes en la etapa inicial. Amén. Cuando usaban zapato grulla. Yo conozco pastores que, como yo, usamos zapato grulla para... Los muchachos no saben qué es eso. Se los describo. Son unos zapatos, los llamamos carramplones. Era para ir al colegio. Y eran duros, un cuero de la vaca más vieja. Y pura llanta de suela, pura llanta de caucho. Fuerte. Y eso tenía unas huellas así, parecían guayos de esos de jugar fútbol los muchachos. Eso era para que durara todo el año. Y nos los compraban grandes y le atacaban papel, porque como el pie va creciendo, para que le dure todo el año. Eso, pastores con eso en culto, en convenciones, llenos de la gloria del Señor, con la corbata mal amarrada. Un pastor, yo tengo una foto, la corbata así, un nudo aquí, hermano, que le atajaba la cabeza para agacharse. Ese hombre, yo no sé cómo se envolvió tanta corbata en esa nuca, que quedaba a decir, pero él andaba y posaba con la Biblia así para la foto. Así éramos hace 30 y 40 años atrás. Nosotros éramos así. Pero viene el enaltecimiento. Ay, Dios mío. Aleluya, alabe a Dios. Se rebeló contra Jehová su Dios. Oiga lo que hizo. La manifestación de la rebeldía, ¿cuál fue? Léanla, por favor. Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. A él no le competía eso. Pero como se era poderoso, era rey, tenía ejército. Mire, 300 y pico mil soldados. ¿Quién no se siente capaz así? Cuidado.
Por eso hay que orar por este gobierno que quiere manejar los pastores a través de una capacitación del SENA. Tengamos cuidado. Amén. Porque ellos se creen que son los pastores de los pastores. Y él maneja la parte política, no la parte espiritual. Amén. Sigamos, ¿qué más? Mire, para quemar incienso, para meterse al altar, hacer lo que no le mandaba. Y entró tras él el sacerdote Azarías. Este sacerdote se angustió cuando vio que ese rey se metió. Se viene tras él, oiga, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Cuando ven que este entra y que empieza a ofrecer sacrificios, se viene esa gente, por favor. Miren lo que le dijeron, versículo 18. Alabado sea el Señor. Y se pusieron contra el rey Usías. Se metieron al frente los sacerdotes, y el sacerdote también: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. ¿Estaba correcta este llamado de atención? Claro. Amén. Ellos entendían la función. Por favor, ustedes, líder allá, no aquí, no se meta a quemar incienso. Esto no se lo va a honrar Dios. ¿Qué pasó con el sacerdote, con este hombre? El 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario, mire, ya estaba listo para ofrecer incienso, se llenó de ira. Ay, Dios mío. Dentro del templo. Sí, hermano, es que uno siente dolor. Amén. Usías te voy a decir: ay, perdóneme, hermano. Ay, no, disculpe, hagan una oración. Por favor, yo dejo esto por aquí. No, y Señor, ten misericordia. Y Dios no le hubiera juzgado. Pero mire cómo reaccionó. ¿Se llenó de qué? ¿Cómo reacciona usted cuando le hacen una observación? Algunas dentro del templo, a veces fuera. Hermanito, por favor, ¿qué? ¿Sí? Sí, hay gente que reacciona de esa manera. Y a veces dentro del templo. Hermanita, por favor, puede controlar el niño, que el que está haciendo, pues es que todos los chinos son traviesos, y es que los suyos que todo, y se llenan de ira. Por ahí oigo un poquito amén, pero aquí no oigo ni uno solo. Tenga cuidado cómo reacciona usted dentro del templo cuando es objeto de una observación. ¿Qué pasó? Se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Era una profanación. Se viene, y en vez de correr y huir, se llena de ira. Y teniendo el incensario así, inmediatamente le vieron en la frente la lepra del juicio divino. El versículo 20 lo corrobora. Mire, ay, Señor, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. El Dios Jehová del Antiguo Testamento es el del Nuevo también. Sepan que los templos, los lugares para la gloria del Señor deben ser respetados. Los instrumentos, como hemos visto. Ha habido gente tan sucia, hermano, que se atreven hasta en las cabinas de transmisión a cometer pecado de inmoralidad sexual. A ver en los computadores de las iglesias pornografía y cochinadas. Endemoniado tiene que estar una persona para. ¿Por qué no hace esa cochinada fuera de la iglesia y nunca más vuelve? ¿Para qué viene uno a la iglesia si no abandona el pecado y el vicio, la suciedad? Uno está en una congregación para vivir para el Dios santo y verdadero. Alábenle, por favor, denle gloria a su nombre, aleluya. La profanación es un pecado, hermano. Y este sacerdote, este rey, la cometió. Dios bendiga al grupo que están conectados. Mira, esto es interesante. Hay casi 200 hermanos conectados. Entienda eso y enséñelo en su iglesia. Es por eso el énfasis en venir al templo como debemos venir. Amén, hermanos. Hasta para el bautismo. Yo le decía a los hermanos que bautizamos el sábado, detallitos. Como por ejemplo, no se metan al agua 100% con la túnica y pónganse ropita más oscura, especialmente las hermanas de abajo. Es un acto solemne, eso no es un baño. Amén. Se diferencia. Por eso lo hicimos en un bautisterio. Y con el tiempo tendremos nuestro bautisterio allá. Porque es una ceremonia especial. Porque al mojarse el cuerpo, en la ropa se adhiere. Y si la ropa es blanca 100%, pues va a traslucir el cuerpo. Y a veces se le resta seriedad. Yo lo digo porque como pastor que he sido y bautizado cientos, yo creo que miles de hermanos ya he bautizado. Una vez en un río por allá en Arauca, bautizando una hermana, se ha puesto de blanco porque ella, y no tuvieron en cuenta eso. Y en las fotos salió muy indecente.
Y la gente inconversa que había ido, morbosos, porque hay gente que van a ver y a enamorar. Hay carnales que se meten a las iglesias porque les llama la atención estas muchachitas y tal, y vienen con ojos cargados de lujuria, endemoniados. Y la cristiana tiene que saber manejar eso para no darles, amén, ocasión. Alabe al Señor de nuevo, denle el aplauso, amén. A su nombre, gloria. Terminemos. Veamos lo que Jesús dijo del templo. Mateo 21:13 y Marcos 11:17. Yo alabo al Señor en esta hora. Amén. A ver, pero permítame un momentito porque no terminé con Usía. Lo sacaron del templo apresuradamente, pero veamos esta partecita. Segundo de Crónicas 26:21. Ese nos faltó para terminar un poquito la historia. Aquí está. Así el rey Usías fue leproso. ¿Hasta cuándo? Note que no fue temporal la disciplina, fue hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Miren la disciplina para este rey. No fue un adulterio, no fue un acto de hechicería, fue una profanación lo que él cometió en el altar. Esta lección es para que respetemos el templo de Dios. Amén. Todo lo que tiene que ver con el templo. Bendito sea el Señor. Veamos ahora sí Mateo, por favor, para terminar, porque el tiempo se me agota. Mateo 21:13. Oigan lo que Jesús dijo. Escrito está. Esta frase aparece en el Antiguo Testamento. Por eso David lo llamó la casa de Jehová. Y Dios, el Señor Jesucristo, la llama mi casa. Casa de oración será llamada. Amén. Mi casa, la mía, no la suya. Por eso esa frase ustedes no me la han oído ni me la oirán. Yo la pronuncié en las etapas iniciales del ministerio. Siéntase como en su casa. Y un día un varón de Dios me hizo caer en cuenta. Me dijo, no lo diga, pastor. ¿Por qué? Dijo, en la casa usted no sabe cómo se siente esa gente. Algunos que se sientan hasta semidesnudos, semidesnudas. Andan de cualquier manera en la casa. Esta no es la casa de ellos, es la casa de Dios. ¿Verdad que sí? Lo excluí de mi léxico. Por eso ustedes no me dirán, tranquilo amigo, siéntase como en su casa. No, esta no es su casa. El templo donde usted va no es su casa. Allí usted no va a quitarse los zapatos y a veces con olores desagradables y la saca tan tranquilo, repasado, a roncar en una banca. Hay gente que acomoda bien el cuerpo, hermano, y se echan para atrás. Yo los he oído. En la casa de Dios. Aleluya. Pregúntele a mi esposa que una vez en una convención en un país por allá lejano, ella me dijo, y no, yo predicando aquí y era pastor. Demasiado beso grande. Y esa bocaza se absorbía el oxígeno que yo decía, Dios mío, nos va a dejar sin aire este siervo, amén. Se lo va Uno tiene que saber en qué estado está para venir al culto. ¿Cuánto damos alabanza al Señor? Uno se baña, se alista, porque Jesús se quejó y dijo, esta casa de oración ustedes la convirtieron en otra cosa. La volvieron casa de mercado. Que también hay que no irse al extremo, como aquellos pastores que enseñaban que en la iglesia, en el culto, no se pueden dar vueltos. Tienen en parte razón y en parte no. Y les voy a decir por qué. Porque yo también fui miembro de iglesia. Y por ejemplo, yo tenía hace 40 y tantos años, vamos a suponer que tenía 5 pesos. El último jornal yo me lo gané cuando se ganaba unos 70 pesos diarios. Y me convertí cuando nos ganábamos 40. De manera que yo me ganaba 200 pesos a la semana para ver de mi mamá y de mis hermanos. Así que para mí 5 pesos era mucho. Porque una libra de azúcar valía 2 pesos. Entonces yo no puedo dar los 5 para ofrenda porque tengo que pesar en una panela para mañana a los muchachos. Entonces yo le digo, hermanito, doy 2. ¿Usted cree que el hermano peca en sacar del recipiente los 3 y decirme, hermano, muchas gracias y Dios le bendiga? Ahí no hay pecado, porque hay intención de bendecir la obra. Yo no vengo con la intención de cambiar dinero. Vengo porque no se me olvidó. Amén. Traer sencillo, que lo ideal es eso. Pero si se le olvida a uno, ¿quién dijo que peca? Hermano, que pone un billetico de 20 y dice, hermano, doy 5. Ahí no hay pecado. No, Señor, si no da todo, pues no dé nada. Y a veces así, entonces, mire que ni es la bendecida la obra, ni el otro tampoco. Uno tiene que analizar los motivos. Estos que esta gente tenía fueron motivos comerciales.
Ellos no venían a adorar. Hicieron del templo casa de cueva de ladrones. Mire la palabra, así será llamada. Vosotros la habéis hecho cueva. De casa de Dios a cueva de ladrones. Y la cueva presupone un lugar no agradable, ¿cierto? Es un refugio no adecuado. No convirtamos la casa de Dios así. Enamorados que aprovechan la oración para picarle el ojo a la otra, para pasarle la notica. Los hemos pillado, no aquí. Y guárdeme Dios. Y a ustedes también los guarde Dios, los enamorados. El templo no es para eso. Alabanzas al nombre del Señor. Tantas conductas que hay que corregir en el templo. La vestimenta, la presentación, amén, el lenguaje, todo, la actitud, el lenguaje corporal, amén. Una mujer cristiana, bíblica, se viste con pudor y modestia, porque al sentarse la falda se le puede subir. Y hay unas que tienen que cruzar así y poner la Biblia ahí, ¿no? La Biblia no es para eso, para tapar vergüenzas. No, ¿por qué no venir mejor vestiditas? Hermano, levanten la mano para adorar a Dios, pero como tiene tan sisa la manga para que no le vean así, apenas puede hacer así. Miren, hasta esa situación tan sencilla. ¿Pueden dar gloria al nombre del Señor? Es que, hermano, estamos hablando de lugares donde Dios está, su nombre sea bendito. ¿Cuánto damos gloria al que vive para siempre? En esta noche vamos a orar para que Dios nos ayude a respetar este santuario. Así se llamaba el tabernáculo, santuario, casa de Jehová, lugar santo. Amén. Todos los calificativos que en la Biblia se le dan a los lugares donde Dios está, es para respetarlos. Era tan así, escuchen esto, que incluso el pueblo de Israel en el desierto, ese detalle está en el libro de Números, tenían que cargar adicional a su equipo que llevaban una estaca. Y esa estaca era para excavar en el desierto y depositar la materia fecal allí. Porque si lo hacían cercano al templo, lo contaminaban. Amén. Mire cómo Dios tiene cuidado de amén, el aseo, la limpieza. Yo le he dicho a los jóvenes que ayudan aquí, hay que mantener los equipos limpios. El altar limpio, todo hermosísimo, hermosísimo para la gloria del Señor. Coloquémonos de pie esta noche. Usted va a hablar con Dios en esta hora. Si le trae algún recuerdo negativo, si usted tuvo alguna actitud incorrecta, por ejemplo, tiene un billetico que está falso. Escúcheme en esto, que ha recorrido por allá medio barrio y no ha entrado en ninguna tienda. Se lo trae y dice: yo en la ofrenda lo cambio. No nos ha pasado. Hasta aquí no ha salido ningún billete falso. Y no saldrá. Porque si usted intuye que un billete o lo conoce que no está correcto, rómpalo. Porque es tan pecado engañar a otro, un comerciante, y más pecado echarlo en la ofrenda. Y más pecado si el billete es de 50 y yo lo he hecho para sacar 40 buenos. Que hay iglesias donde han tenido que hacer los recipientes en las convenciones con una sola ranura. Ahí no se pueden dar vueltos porque ahí sí llegan los impíos. Y vienen y dan un billete de alta denominación para supuesto, es falso, para sacar de un billete de 100 doy 10,000 y le devuelven 90,000 buenos. Señor, reprenda al diablo. Tenemos que cerrar todas esas puertas porque todo lo de Dios lo respetamos. Amén. Vamos a orar al Señor en esta hora. Y repito, si usted tiene algún recuerdo negativo, hable con Dios. Allá también, hermanos, pídale al Señor que le ayude.